Estamos en este sentido simbólico homenaje, pequeño, gran homenaje que le hacemos a nuestro amigo Francisco G. Hagenbeck, y esto en el marco y cierre de las jornadas de novela negra, la FILU 2022. Y bueno, voy a comenzar, la dinámica va a ser así, voy a leerles algunas, no sé, notas sobre Paco, sobre su obra, y después iremos pasando el micrófono para recordarlo como siempre lo recordamos, con una sonrisa y con el corazón abierto. En la que sería su última entrevista, Francisco Hagenbeck dijo, bueno, le preguntaron que si sus mejores amigos eran escritores, y Paco contestó: creo que sí, pero algunos no. En general me siento más a gusto con los colegas. A Paco lo conocí gracias a Norma Lazo, cuando coordinaba esta feria en el 2014. Por ahí pasaron una foto de él en 2014 participando aquí. Norma Lazo me recomendó invitar a Hagenbeck, José Luis Zárate, Pepe Rojas y a Bernardo Fernández Beff para armar unas mesas de género fantástico, ciencia ficción, novela gráfica. Este fue el inicio de una ininterrumpida colaboración y amistad que fue fortaleciéndose en cada proyecto creativo, antologías, ferias, presentaciones de libros, lecturas, coloquios, comidas, tragos compartidos, viajes, coincidencias, siempre todas muy divertidas. Con él nos llamábamos, nos enviábamos mensajes, preguntábamos por nuestras familias, por los libros en curso de escritura. Fuimos de pronto compañeros de jurado o contrincantes concursando. Nos compartíamos lecturas y críticas. Y durante la pandemia la comunicación se fue todavía mucho más fluida a través del Zoom, donde hacíamos unas sesiones, ¿verdad?, de cocteleras ahí para vernos. Y bueno, creo, Francisco Hagenbeck nació en Tehuacán, Puebla, en 1965 y se nos fue el 4 de abril del 2021, COVID. Publicó con las editoriales de Planeta, Suma, Atria, Ediciones B, Montena, Océano, SM, Grijalbo, Imagen Comics, Norma, Carvajal, Plaza y Janés, Editorial Juz, y le vendió a Netflix derechos para una serie. Menciono solo 3 de sus novelas juveniles: Caballitos del Diablo, En el crimen nada es gratis y La doncella de la sal. Y sé, porque nos contó, que dejó lista al menos otras más de este género. De prosa impecable, lo suyo fue la creación de historias con pivotes, trastornos históricos, investigación, hacía mucha investigación, construcción de personajes no estereotipados, sus voces, en fin, toda esta variedad temática que nosotros podemos ver. Aquí están los libros. Y siempre una espiral de sus obsesiones, ¿no?, en algunos temas que están ahí en cada una de sus novelas. Él, junto con Francisco Taro, con Amparo Dávila, también abrieron esta cerrazón del canon hacia los intersticios de otras historias y de otros géneros, como el fantástico o géneros medio transfronterizos, ¿no?, entre lo detectivesco, entre el terror, entre el cómic. Pues él era dibujante también. En 2006 publicó Trago Amargo, la primera novela de la trilogía protagonizada por su detective chicano, Sonny Pascal. Fue el inicio de una carrera meteórica que habría de abarcar más de 2 docenas de títulos, novelas, antologías, libros infantiles y cómics. A partir de ese momento se convirtió en una auténtica máquina de escritura cuando él tenía un problema de salud. Y bueno, lo que dijo, y esto lo recuperé de Beff, que dijo, le contó, pues ahora hay que escribir más rápido, ¿no?, contra el tiempo, y comenzó a publicar libros y libros. Sus novelas, de acuerdo con sus obsesiones temáticas, se podrían dividir así: la saga coctelera del detective beatnik Sonny Pascal. Tenemos Trago Amargo,
la novela con la que Paco se lanza a la literatura y gana el premio Una Vuelta de Tuerca. La Noche, que está basada aparte con estos guiños a La Noche de la Iguana. El Caso Tequila, Por un puñado de balas. Hay otras novelas que son de nostalgias históricas, thrillers con temáticas como la Segunda Guerra Mundial, el nazismo y su presencia en México, Maximiliano Emperador, o el inicio del narcotráfico en México a principios del siglo XX, con su novela El Código Nazi, La Primavera del Mal, Querubines del Infierno. Luego tiene otras novelas que es fantástico weird, así demonios, monstruos alienados, con deidades menores, El Diablo me obligó, Simpatía por el Diablo o Sangre helada. Y también tiene otros libros sobre personajes famosos y seductores como de Agustín Lara, Solamente una vez, El libro secreto de Frida Kahlo, o Matar al candidato, en coautoría con Bev, y Matemáticas para hadas. Esto es nada más como una probadita de lo que publicó, lo que escribió, lo que significó para nuestras vidas y para cada uno de sus lectores. Y a mí me va a gustar mucho escuchar también a mis amigos y colegas hablar sobre él. Muchas gracias, Maga. Muchas gracias por estar aquí. Creo que Paco está haciendo ahorita que no está físicamente, digo, porque siempre ahora que veníamos en carretera, Bev, Iván y yo, estábamos platicando de lo que vendríamos haciendo, ¿no? de estos encuentros, estas reuniones que se perdieron con la pandemia. Es raro reunirnos después de tantos años y no verlo, y sobre todo eso siempre iba a estar con Paco, ¿no? Y ese legado que dejó Paco, ¿no? Esa estela de luz que nos sigue todavía y que nos va a seguir por muchísimo tiempo, y yo creo que nadie muere si lo estamos recordando, ¿no? Entonces la gran ventaja que hizo Paco en vida es que fue dejando grandes amigos que estoy seguro que si en algún momento en un día se le olvida a alguien más, habrá otro atrás de él para recordarlo y recordarlo y recordarlo. Entonces yo quiero comentarles las 3 veces que conocí a Paco. La primera vez como lector, en el crimen nada es gratis. De repente vengo de una ciudad que no hay librerías casi, entonces encuentro ese libro, F.G. Hagenbeck. No sabía quién era, leo el título, me llama la atención la portada, lo compro y me divierto muchísimo, ¿no? Encuentro a alguien que se divierte escribiendo, que sabe contar historias, y luego lo veía el apellido, y luego veía la foto, y luego veía que era de Tehuacán, que de Puebla, y yo decía, algo no checa. Entonces, pero lo empecé a ubicar sus libros, y cada libro que encontraba, ojo, esto era antes de que lo conociera, era abrirlo y encontrarme con una historia totalmente diferente. Si algo así tenía Paco, es que tenía historias, hasta lo platicamos muchas veces, hasta para regalar, ¿no? De repente decía, tú debes de escribir esto. Hay una anécdota en La Primavera del Mal, que es un librazo para mí, es un librazo que le dice el maestro Elmer, escribe este libro. No, escríbelo tú, yo estoy en casa, tú estás foráneo, escríbelo tú. Y escribe este libro que a mí me gusta muchísimo, que este génesis del narcotráfico en Sinaloa, y así era Paco, era muy generoso, era muy generoso. Y eso me lleva a la segunda vez que lo conocí, que fue cuando ya había ganado un concurso, y él se comunica conmigo como si me conociera toda la vida, y empieza a platicar, y yo, pues sí, es Paco, o sea como no te lo imaginabas, pues, o sea, tenía esa idea de este tipo de escritores arriba de un pedestal,
no estamos en un pedestal, pero ahorita por otras cosas, pero ahorita nos bajamos y estamos a ras, pero en un pedestal, y él me enseñó que no, o sea, se comunicó y empezó a platicarme de qué va tu novela y esto, y de ahí empezó a volver invitaciones, empezó a preguntarme qué estaba haciendo, porque era una pregunta muy recurrente, qué estás trabajando, y ya fue como que muy, muy común platicar con él, ¿no? Aparte que tenía una información que nos caracterizamos mucho a los colegas de aquí, una información random, basura, de cualquier cosa que le preguntaras, tenía unos tips, unos datos que te quedas tú, ¿cómo sabes tú eso? Porque era un artista en toda la palabra, ¿no? Que se podía lo mismo hacer novela gráfica, que te podía trabajar en la curaduría de Disney, de Star Wars, que podía trabajar con DC Comics, que podía convocar a todos los colegas y convencer a editores de que escribieran una nueva radiografía de la novela negra en todo México, e invitarte con esa generosidad, que siempre lo caracterizó. Y la tercera vez, y quiero recalcar esto, que las 3 veces que lo conocí, siempre fue la generosidad lo que lo proyectaba. Y con él entendí, platicando, que la literatura es una fiesta en que a veces los escritores somos invitados, y que tenemos dos opciones: ir a la fiesta y cerrar la puerta atrás de nosotros y no dejar entrar a nadie más, o poner el pie, dejar la puerta abierta e invitar a los que vienen atrás de nosotros. Creo que Paco era ese portero que estaba en la puerta, cuidando, invitando a todos. Y eso siempre se lo voy a agradecer. Y siempre se lo voy a tratar de imitar. Y nada, pues es eso, ¿no? Todo eso era Paco. Era un ser más generoso, que uno de los seres generosos más grandes que he conocido. Siempre era un placer platicar con él, y digo que dice Bev que siempre es una celebración, o sea, que es una celebración, siempre hablar de él, pues no pasa que de repente uno se quiebre, ¿no? Y le paso acá la palabra, no sé si a Bev o a Bev. Muchas gracias. Yo esta misma semana me tocó presentar la novela póstuma Morir Matando, que además la tallereó con Eduardo Antonio, y fue como un momento muy agridulce, porque era saber que ya no está, que además ya no va a haber otro libro. No, yo tengo la intuición de que hay por ahí más cosas ¿Tú tienes la certeza? Bueno, ya nos contarás por lo prolífico que era. Yo quisiera compartir, porque todos sus amigos lo decía muy bien. Si algo supo fue ser amigo, ser incluyente, en un medio además que es sumamente caníbal y sumamente egoísta y mezquino. Y Paco tuvo siempre lo distinguió una gran generosidad. Pero ahora lo que decía, mire, justo ahí está. En esa época conocí a Paco, en esa foto está con Neil Gaiman, muy jovencito. Esa época que yo conocí a Paco, cuando éramos lectores de cómics, todavía tenía pelo. Y es que por su gran noción del estilo, parecía que siempre era como una... Yo lo veía y pensaba siempre como un poco como en Truman Capote, o como este tipo de autor, como era muy consciente de la importancia de la imagen y del estilo, y entonces construyó este estilo dandy beatnik que le fascinaba. Pero yo lo conocí cuando los dos éramos unos tetos que leíamos cómics, y lo conocí porque comprábamos cómics en el mismo lugar, en la misma tienda de cómics. Y un día, ahorita que hablaban de los géneros intersticiales y todo esto,
yo empezamos a platicar porque los dos comprábamos, justo leíamos los cómics de Neil Gaiman y toda lo que era la línea oscura de DC Vértigo. O sea, que está hablando de cosas muy nerds. Y tuvimos una conexión inmediata porque cuando resultó que los dos llegamos y preguntamos por Sandman, ahora la serie está muy de moda, le estoy hablando del 91 o 90, no, 90 debo haberlo conocido. Entonces todo el mundo andaba leyendo otro tipo de cómics y los dos llegamos a preguntar por Sandman y ahí empezamos a platicar. A mí de verlo en las cosas de los cómics me caía muy mal porque se me hacía que era muy fresota, pero no lo era, descubrí que no lo era y yo en esto del mundo del cómic, que es un mundo muy peculiar, era el mejor conversador que yo podía encontrar. Y recuerdo mucho los dos, Paco y yo, y bueno, varios de mis colegas, pero concretamente Paco y yo somos producto del concurso de novela policíaca Vuelta de Tuerca. O sea, para los dos. Ah, tú fuiste mi jurado en ese concurso, claro, en el primer concurso. Ese concurso es mi padrino. La mano, padrino, la mano. Ese concurso ha sido catapulta para un montón de carreras, pero concretamente para él y para mí. Yo quiero compartirles esto, pero no desde por supuesto, no desde. No, quiero ser muy preciso porque no quiero que suene como adornarme. Yo gané ese concurso con mi primera novela policíaca, Tiempo de Alacranes. Justo Eduardo Antonio estuvo en el jurado. Era el primer concurso en 2005. Por cierto que los otros dos jurados ya también murieron ya, que eran Nachito Padilla y Federico Campbell, a quien nunca conocí a Campbell. Y entonces, bueno, esto a mí me cambió la vida ganar ese premio. Eso abrió las puertas y ahí empezó mi carrera. Y me acuerdo que me habló a felicitarme y yo le dije: Paco, tú escribes muy bien, deberías entrar a ese concurso. Para ese momento Paco, y yo no sé cómo, Paco ya había logrado colocar en los años 90 una serie autoral de cómics en Image, que era donde había que estar. Cuando hablas de Image es como hablar de la 4AD en música. Y lo había abandonado, o sea, se había desencantado de ese mundo del cómic, no quería saber nada de cómics. Habría que recuperarlo como guionista de cómic fantástico. Crimson se llama la serie de vampiros que creó junto con Humberto Ramos y Oscar Pinto. Pero como que en ese momento está muy desencantado, yo le dije: deberías de escribir, escribes muy bien. Pasó un año y de repente me habla y contesto y me dijo con ese entusiasmo como de niño, me dijo: gané. Y desde ese momento fuimos compañeros de patrulla. Decíamos que éramos compañeros de patrulla de la novela policíaca, como dos policías. Yo tuve el privilegio no solo de leerlo, sino de ser su amigo, de dedicarle una novela. Él le dedicó una novela a mi hija menor, a Sofía, y a su mamá, la de Veneno para las Hadas, está dedicada a ellas. Uno de mis personajes más entrañables, la niña de ojos de lagarto, se llama Aranza, como su hija. Mi hija María aparece, es uno de los personajes de su novela de Sangre Helada. Es decir, era una de las cosas que ahora yo no conocía el texto de Morir Matando, y cuando estoy leyendo encuentro una alusión a mis personajes. Fue probablemente mi relación amorosa más intensa, más longeva y más entrañable con otro hombre fuera de mi familia. Mi relación homoerótica en el sentido más amplio. Y lo digo de verdad, ahorita estaba haciendo la broma que me iban a pasar la palabra rápido porque soy la viuda. Soy la viuda de la novela policíaca de Paco, soy su viuda de patrulla. No hay día que no oiga alguna noticia, chisme del medio literario, de los cómics. Piensa, por ejemplo, cómo hubiera disfrutado Sandman, que la estuvo esperando durante 30 años. Murió antes, era un gran lector de Gaiman y de Sandman. Todos los días extraño a mi amigo Paco. Cuando él murió, yo pasaba por un momento muy personal, muy difícil, y me hubiera gustado que estuviera aquí para compartirle como este momento de esplendor personal en el que yo me siento ahora.
pero sé que aquí está, o sea, sé que aquí está, que permanecerá en las páginas de sus novelas, pero sobre todo en el corazón de toda la gente que lo conoció. Era imposible conocerlo y no quererlo y no adorarlo. Entonces, bueno, no me quiero extender porque quiero escuchar los testimonios de mis amigos, pero de verdad creo que es la persona más generosa que he conocido en mi mundo profesional, y lo único que puedo decir es que fue un privilegio y un honor haber sido su compañero de patrulla. Y igual que justo por eso en mi última novela hay un tema de un policía que se queda sin compañero de patrulla, y todos los días lo extraño, pero todos los días me regocijo de haberlo conocido. Y que viva Paco Hagenbeck. Eduardo Antonio Parra, que fue gran amigo, autor conocido y leído por todos nosotros, pero además que tallereaste con él la última novela pero bueno, cuéntanos. De hecho, buenas noches. De hecho, ahorita que decía Bef que a lo mejor tenía algún manuscrito todavía por ahí, Paco, cuando estábamos tallereando esta última novela de Morir Matando, me dijo que tenía prácticamente terminadas 3 novelas más o algo así, que estaban… Más fuerte, que no se escucha. Sí, que prácticamente tenía 3 novelas más terminadas, o no terminadas, pero bien trabajadas ya, como para empezar a pulirlas para que salieran. Otra cosa también, Magali dijo de una serie de Netflix, pero hay una anécdota… supongo que Imanol se acuerda perfectamente cuando nos secuestraron, que veníamos de Acapulco. Nos iba a secuestrar el chofer de la camioneta, y se paró en Chilpancingo, y dijo: hasta aquí llegamos, dice, porque no me han pagado la vuelta o algo así, y estábamos ahí en Chilpancingo, no iba a seguir. Ahí venía Paco, y Paco en esa ocasión platicó que le acababan de contratar otra novela para hacer la serie. No supe porque era muy discreto, nomás estaba feliz, estaba contento, estaba pegando de brincos, pero dijo: me la acaban de contratar, me acaba de hablar mi agente, dice, va a haber otra serie de una novela mía. Y le preguntamos, yo le pregunté, le digo, ¿de cuál novela? Dice, no puedo decir todavía, y no puedo decir ni para dónde va y todo eso. Entonces yo creo que pues, a lo mejor va a salir en algún momento, ¿no? No sé qué decir de Paco Hagenbeck. Ahorita todo el mundo habla de la amistad, pero hay una cosa, era muy fácil hacerse amigo de Hagenbeck. Empezabas a platicar con él por primera vez y a los 5 minutos tenías la impresión de que era tu amigo desde hacía años. Era algo impresionante, ¿no? Llama mucho la atención este tipo de personalidad. Me acordé de una frase que alguien dijo una vez de Malcolm Lowry, que decía que ver a Lowry durante 10 minutos te dejaba de buen humor durante 2 días. Creo que eso pasaba con Hagenbeck. Hagenbeck ya se habló de la generosidad, se habló de la humildad, entonces también. Decía Carlos René que siempre tenía muchísima información. No se refirió exactamente a qué tipo de información. Tenía muchísima información literaria, pero también era la Pati Chapoy de los escritores. Tenía toda la información de todos los chismes. De hecho, la muerte de Paco nos deja sin una fuente inagotable de chismes literarios. Es algo terrible. Se le extraña también por eso. A mí me llama mucho la atención también, se habló era un trabajador incansable. Cada vez yo lo veía una vez y luego pasaban 2-3 meses y lo volví a ver, o a veces pasaban 2 semanas o un mes, y siempre me estaba contando los proyectos que tenía y siempre estaba hablando de proyectos diferentes, ¿sí? Estaba metidísimo en un montón de ideas, en un montón de temas, y yo creo
que tenía una característica que pocos escritores la tienen. Yo la llamaría la imaginación súbita. Vamos a decirlo de esta manera: está platicando, está en el cotorreo, estamos echando trago y todo eso, y de repente se toca un tema en la mesa, y Paco empieza a rumiar en ese instante una novela, ¿sí? Él me contó, por ejemplo, cuando salió la de El Diablero, que es El Diablo me obligó. Dice que él trabajaba en publicidad en Monterrey y que un día después de la jornada de trabajo se quedaron todos los compañeros de trabajo, los publicistas que estaban ahí, y empezaron a hablar de exorcismos y empezaron a hablar de apariciones diabólicas y todo eso, y que Paco llegó esa noche a su casa y empezó a esbozar El Diablo me obligó. O sea, se le ocurrió en ese instante y al otro día se puso a trabajar en la novela. Entonces es un caso de imaginación súbita que pocos escritores lo tienen, estoy casi seguro. Nosotros somos así mucho más renuentes, ¿no? Se nos ocurre una idea y empezamos a maquinarla y no, esto es inverosímil, nadie se lo va a tragar y todo eso. Y Paco se ponía a escribir, empezaba a armar la historia y ya sobre la marcha, sobre la escritura de la historia, la hacía verosímil, o sea, encontraba los mecanismos para hacerlas verosímil. Eso pasó con El Diablo me obligó, eso pasó con otro tipo de novelas. Yo recuerdo varias veces que eran temas nuevos y a la vuelta de un año y medio, ya estaba prácticamente la novela publicada, ¿no? Cuando me acuerdo, dice, oye, un día me preguntó, dice, ¿tú qué sabes del narcotráfico? Dice, ¿sabes dónde se originó? Le dije, sí, pues en las montañas de Badiraguato, en la sierra de Badiraguato, ¿no? Y según yo tengo la idea de que fue por acá y fueron tales personajes. Dice, me interesa ese tema, dice, lo voy a empezar a investigar. Y al año y medio ya estaba la novela publicada. O sea, Paco se ponía a trabajar en friega y pues a trabajar, ¿no? Armaba la historia y armaba. Y otra cosa también, él nunca se metía en broncas de este tipo. Él siempre armaba historias completamente divertidas, ¿no? O sea, entretenidas. Las novelas de Paco Hagenbeck son bastante divertidas. Otra cosa que no se ha dicho, creo que era el escritor mexicano más traducido en el mundo. Novela que salía de él, salía en turco, salía en polaco, salía en chino, estaba canijo. Todo el mundo pensaba, ¿cómo le hace? O sea, presenta a la gente, güey, ¿no? O sea, pero sí, le tradució, porque su primer libro, el de Frida Kahlo, no me acuerdo cómo se llama, El Diario Secreto de Frida Kahlo, tuvo tal éxito a nivel internacional que fueron como 23 lenguas inmediatamente, 27 lenguas, incluido el chino, incluido el turco, incluido no sé qué tantos, y pues ya se quedó la inercia, ¿no? O sea, cada cosa que sacaba Paco, los editores de todos esos países querían ver las novelas. Entonces, cuando uno agarra una novela de Paco Hagenbeck, puede estar seguro de que a lo mejor alguien en el otro lado del mundo la está leyendo en ese mismo momento. Eso es bastante interesante. Pues no, tampoco me quiero extender mucho, nada más quiero decir que sí, que lo extraño, que era una persona, como ya lo dije, en el momento de conocerlo, a los 5 minutos uno pensaba que eran amigos de toda la vida. Por eso se le extraña y se le extraña más. Buenas noches, gracias que están aquí. Y los que no son lectores de Paco, háganse lectores de Paco. Hay dos cosas que a mí me acercaban mucho a Paco. Es que Paco era muy familiar. Y yo también soy muy familiar, entonces siempre hablamos mucho de la familia, de cómo iba la familia, de cómo iba su mujer, su hija, su papá, por ejemplo, sus encuentros con Bev, que con la mamá de Paco Taibo, que era muy buena onda y que generalmente los invitaba a cenar, y todo lo que él sentía de formar parte de ese grupo y claro, yo le contaba también todo lo que pasaba en mi familia y empleábamos mucho tiempo hablando de eso de las familias y también Paco, nosotros es probablemente que somos el único género literario de la literatura mexicana que somos amigos todos y que estamos juntos y que nos invitamos
nos impulsamos unos a otros, que siempre estamos viendo lo que hacemos, que nos leemos unos a otros, es decir, somos un grupo con identidad y eso yo creo que también es mucho gracias a Paco, porque Paco siempre estaba en la suma, ¿no? Por ejemplo, yo leía a Iris García Cuevas, que apenas la acabo de ver, y que de las 36 toneladas, ¿sí? Porque Paco me dijo, no, es que tienes que leerla, ¿sí? Y es decir, siempre cruzaba tenía esa bondad, pues, de que conocernos entre los colegas, y creo que actualmente hicimos un festival en San Luis Potosí, de las huellas del crimen, de que yo ayudé a Mauricio Montiel en la concepción y también en la organización del primer festival. Y yo le dije, bueno, ya tú te sigues, y con Jorge Humberto Chávez se siguió. Pero después hubo uno en San Luis Potosí donde Paco entró pues, de lleno a ayudar a organizarlo, y es un festival donde fuimos igualmente para tratar de darle estatura. Y bueno, ahora hay algunos que yo no sé tú y quién más están organizando uno en Querétaro, ¿sí? Y ahora que ustedes se organizan el de Jalapa, pues vamos a estar completos, ¿no? O sea, y en Sinaloa vamos a hacer uno también. Es decir, estamos haciendo una literatura que es parte del rostro de México, y ha ayudado mucho también fuera de México, pues sobre todo lo que ha dicho Eduardo Antonio de la posibilidad de Paco de ser conocido en otras lenguas y de ser invitados. Esa es una cosa que a mí me gustaba muchísimo de Paco. Y lo otro es su capacidad de trabajo. De verdad, era increíble las horas que Paco utilizaba a trabajar. Y es que la literatura se hace así. Siempre decimos esto, que la literatura no tiene tiempo, no hay genios, no hay talento, lo único que hay es gente trabajando, y que gente que es capaz de un día tener una novela concluida y darla a conocer, y que tiene lectores, o que tiene pocos o muchos, pero que tiene lectores. Y yo en mi convivencia con Paco, en restaurantes de hoteles, trabajando los dos, en Europa, en trenes, trabajando los dos, uno enfrente del otro, pero sacamos nuestras máquinas, y de las 2 horas que duran los trayectos trabajando. Y yo trabajo por así como en oleadas, y trabajo y me quedo pensando, pero Paco no, usaba esas gorras así, y lo único que se veía era la gorra y el ruido de la laptop. Dios mío. Y yo lo miraba y a veces decía, no me quiero distraer con este desgraciado que está escribiendo aquí. En serio, y eso como 3 veces estuvimos en esa situación, ¿no? Que nos tocaba ir a esos festivales que luego lo invitan a uno, y entonces igual acá igual a veces hasta nos sentamos en la misma mesa, porque ya sabíamos pues digamos esa dedicación que teníamos a hacer literatura, y a veces es bueno no hacerla en la habitación. Y desde luego el tema de su conversación eran los amigos, y cuando digo los amigos es lo que decían, que contaba cosas de los amigos. Siempre parecía Bef, así, o sea, y le iba de lo peor a Bef, pero no te diré. y cosas que le pasaban, y cosas que eran realmente increíbles, que uno no explicaba cómo a Paco le podían pasar esas cosas de cuando alguien lo agredía, o que alguien lo quería recibir, y que Paco hacía un buen de sala de espera, y que al final se desesperaba y se iba, y dice, no, pues me salí. Yo le dije, qué bueno, y que vaya, y bueno, ya saben a dónde, ¿no? Así, bien veracruzaron nosotros. Y entonces pero Paco era eso, era una capacidad de trabajo. Y tenía que ser así, porque como dice Eduardo, estaba lleno de ideas, o sea, y cuando hablábamos siempre estaba concluyendo un trabajo o estaba por empezar uno.
A mí, de leer la Primavera del Mal, que tiene mucho que ver con mi región, yo me acuerdo que solamente le hice una corrección que tiene que ver con un equipo de béisbol que se llama los Mets de Nueva York. Y que él tenía un dato malo y le dije, no, tienes que corregir. Pero era lo único, pero todos los datos que tienen que ver con la historia de cómo ocurrieron las cosas ahí, él tenía información precisa, y cómo ocurrieron las cosas también en Tijuana, de un hombre mexicano que es muy famoso y que tiene un apellido que debe ser como alemán o judío, ¿no? Y que ha sido candidato a gobernador, no sé si que haya sido gobernador, pero que el dueño de un equipo de fútbol, no sé cómo se llama, porque tiene un casino que se llama Aguacaliente. Y entonces Paco cuenta todo. Cuando venían a ese casino de Tijuana a jugar, por ejemplo, Humphrey Bogart o Marilyn Monroe, que veía ella enamorar a los mexicanos porque le gustaban los morenos, por eso es que yo la conocí. Y entonces Paco contó eso con una propiedad, de veras que con lo que para nosotros es peligroso contarlo, y que es como cosas que todos sabemos y que no nos atrevemos a contar. Paco las contó. Y a mí realmente me gustó mucho, y también toda la parte que tiene que ver con el hermano del presidente Manuel Ávila Camacho, que no me recordaré, ¿cómo se llama? Sí, con Maximino, o sea, en Puebla, una cosa tremenda, sí, es decir, mucha precisión. Yo creo que si alguien quiere saber de eso, puede ir a esa novela y va a aprender mucho. Y una novela que les quiero recomendar es de Matemáticas para las Hadas. ¿Y por qué? Porque es un personaje femenino y además es una científica, ¿sí? Es Ada Byron, que es hija del poeta Lord Byron, que era un escándalo en sí mismo. Pero Ada Byron, que es matemática y tiene que trabajar con Charles Babbage, que es nada menos el inventor de la computadora, que es un dato que en el siglo XIX, imagínense, ¿sí? Aunque la hayan comercializado hasta los años 40 del siglo XX. Entonces Paco trabajó eso, y yo me recuerdo que hablamos antes de que escribiera la novela, porque como yo estudié electrónica, hablamos de eso y de física y de lo que era el tema de los circuitos y todo esto, y de matemáticas, claro, y él hizo esa novela que para mí es una novela maravillosa, y siempre que puedo la recomiendo. Por eso no he querido evitar ese hecho de que me gusta, porque es un personaje femenino muy fuerte, y también la novela tiene una parte al principio que es muy mágica, muy, muy mágica, y después que la chica va creciendo, pues se convierte en otra cosa. Y yo creo que también es una novela que sirve para que las mujeres que estudian ciencias duras pues tengan confianza en que pasan cosas, y que pasan cosas a su favor, y que esperemos que cada vez pasen más cosas, ¿sí? Entonces yo también quiero decir, como ves, pues que viva el maldito del Paco, donde quiera que esté. Muchas gracias. No sé si vaya al de un micrófono. No, creo que ya tiene que cerrar la mesa. Bueno. Es que bueno, antes de... ¿Sí o no? Bueno, los libros están aquí abajo a la venta. Aquí están a la venta, por favor, aquellos, como decía el maestro Elmer, que no... Estábamos acordándonos aquí, le preguntaba yo a Paco fue el único guionista mexicano de los cómics de Superman en Estados Unidos. Sí. Entonces nomás eso está... Ahí nomás. Están aquí abajo parte de la gran obra de Paco. Tiene de todos los colores, tiene policial, tiene de aventuras, tiene juveniles, tiene de fantasía. Entonces estoy seguro que cualquiera va a encontrar una historia con la cual se van a identificar. Entonces los convidamos, los invitamos, y bueno, nosotros estamos aquí arriba, pero aquí abajo hay grandes amigos de Paco que lo recuerdan, y que con cariño y con emoción. Entonces nada más agradecerles a la Filu
este espacio para rendirle homenaje al gran Paco Hagenbeck. Y bueno, no sé si quieras cerrar tú, Magali, con algo. Nada, y agradecerles. Mañana se acaba la feria, ¿no? Mañana se termina. Los invitamos a que sigan acudiendo al recinto y por favor acérquense a la obra de Paco. Muchas gracias.